Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Jesús recorría todas las ciudades y los pueblos enseñando en las sinagogas de ellos, proclamando la buena noticia del reino y sanando todas las enfermedades y dolencias. Al ver a la multitud tuvo compasión porque estaban fatigados y abatidos, como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos: la cosecha es abundante, pero los trabajadores son pocos. Rueguen al dueño de los sembrados que envíe trabajadores para su cosecha. Jesús convocó a sus 12 discípulos y les dio el poder de expulsar a los espíritus impuros y de sanar cualquier enfermedad. A estos 12 Jesús los envió con las siguientes instrucciones: vayan a las ovejas perdidas del pueblo de Israel. Por el camino, proclamen que el reino de los cielos está cerca. Sanen a los enfermos, resuciten a los muertos, purifiquen a los leprosos, expulsen a los demonios. Ustedes han recibido gratuitamente, den también gratuitamente. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos amigos, una lectura magnífica, espectacular. Estamos en el capítulo aquí 9. Comenzamos con el 35 y luego vamos ya con el capítulo 10. Jesús que primero recorre, dice, las ciudades, como siempre. El Señor no se queda quieto. El Señor camina, jalacá, catequesis, anuncia, pronuncia, proclama, y va por todas partes, ciudades, pueblos, enseñando en las sinagogas de ellos y proclamando la buena noticia del reino de Dios. Es decir, segundo elemento, ese es tener compasión. Que hay muchos niños en la calle, indígenas ahí, etcétera, limpia parabrisas, vendedores. Ojalá un mercado, pero buena calle, de esquina, o sea, una desorganización total, ¿verdad? Y ciertamente, bueno, ¿qué vamos a hacer? Tenemos que sobrevivir, ¿verdad? Entonces seguimos y nos vamos acostumbrando. ¿Por qué? Y porque primero, luego no nos educamos, es difícil educar. Después hay mucha coima, después esto que aquello, donde ese socio, donde ese socio, donde que tú eres donde que tú paga y me se pea. Mercado veo y estaba la gente, yo cuando suelo recorrer y se gusta, que está en duro la gente. Padre, aquí dice, bueno, ya no se puede más. Y coimero y teigo, oña atender a la barraca, que esto, que aquello, nambre, vai. Con Andy, que estoy, peña gana mía, opa, llega, eres pagar con ave. Y así lo somos, y así vivimos. Y a nivel belleza que no, porque, o si no, PPP cabeta doblemente, porque no acepta nuestra realidad. Y si no aceptamos la realidad, como decía San Crisóstomo ya en su tiempo, el que no acepta su realidad, es imposible que después se convierta y cambie. Imposible, ¿eh? Porque para vos todo va bien. No, y por ahí te llega. Y claro, vos ya, de Costrapama lleva. Ya estamos todos encallecidos con esta forma de actuar y de obrar. Y entonces por eso el Señor justamente aquí está diciendo, al ver la multitud tuvo compasión, porque estaban fatigados, estaban abatidos, ovejas que no tienen pastor. Después la tendotamía lleva la homoimía en orden, peña de netá, la homoimía en orden, los valores y los principios. Hoy vago la institución fuera, hoy inviteo. Pero dentro de estas instituciones, Señor mío y Dios mío, lleva, la en realidad. Y entonces, no tienen pastor, no tienen tendotá, no tienen quienes hagan su función como tiene que ser. La cosecha es abundante, los trabajadores son pocos.
queridos hermanos, muchos le ubican para que haya trabajadores, que haya país, que haya no sé qué cosa, no. Aquí, queridos hermanos, la cosecha es abundante y los trabajadores son pocos. Se refiere evidentemente a cada uno de nosotros que tenemos una obligación y una misión dentro de nuestra familia, dentro de nuestra sociedad y dentro de nuestra iglesia. Los trabajadores son pocos, en realidad son pocos los trabajadores. Está la coimero, pero vean ahí trabajador. Ya tenía cobrador de impuestos. Ese es un publicano, como hacían en aquel tiempo ya también. Saqueo mío, mira publicano, mira ahí trabajador. Un mío o mondalas avisar. Apeañan de talla de comisar. Mira ahí trabajador. Trabajo en tal parte, trabajo en la municipalidad. No, de nadie trabajador. De mondador, bueno, en fin. Por eso, rueguen al dueño de los sembrados que envíen verdaderos trabajadores, ¿es cierto? Con espíritu honesto, con espíritu de ayudar a la comunidad, con espíritu de ayudar a la sociedad. Todos tendríamos que, ¿verdad?, esforzarnos. Ninguno tendría que estar viviendo ni ocupando esos cargos si es deshonesto. Porque hasta en nuestra misma casa, en nuestra misma familia, si somos deshonestos, nosotros enseguida llevamos a la ruina. El Evangelio nos dice muy bien, ¿verdad? Nos dice muy bien. La deshonestidad siempre nos lleva a la ruina. Y ahora, por último, termina, Jesús nos convoca a nosotros y nos da el poder de expulsar a los espíritus impuros. Y estos son los espíritus impuros. Estas son las cosas negativas de nuestra vida, de nuestra sociedad, de nuestra familia, de nuestra educación. Sanar de cualquier enfermedad, porque te en la enfermedad la peisaguaya. Así que tenemos que pedir a Dios que hoy nos cure y que nos sane estas enfermedades o dolencias. Los envió con las siguientes instrucciones. Vayan a las ovejas perdidas del pueblo de Israel, queridos hermanos, vayan primero ahí, vayan primero. Tejón de droga, tejón mañana, tejón de institución, que funcione bien. Anila ya pierde siempre las 6-0. Nosotros llamamos ahí nunca al mundial de la vida eterna. Llamamos ahí la final de la vida eterna, yo que fuera. Entonces dicen, vayan primero a estas ovejas perdidas de Israel. Quiere decir, andate primero ahí a tu familia. Comenzamos por allí, en ese lugar donde estamos y que nos toca a nosotros. No te preocupes de las otras cosas, de otro lugar, en decatura de reglas, sean de la neroga, hoy, y ahí la situación. Bueno, pidamos esta gracia. Hoy ya estamos en este día 7 de diciembre. Como no sé yo que fuera lleva añade tuishaya celebrata la Virgen de Caacupé. Están bañas en dudas y na lleva. Están bañas en dudas, ¿verdad?, que nos fueron diciendo nuestros obispos, y mañana es el día clave. Escuchemos un poco, pero que no sean discursos simplemente, sino que un llamado de atención, un llamado a una corrección espiritual, porque si nos corregimos en el espíritu, ciertamente que todas las otras cosas materiales de organización, ciertamente que se van a corregir. Que así sea. Que así sea.